Bien, ahora sí. El tema que vamos a empezar a ver hoy, bueno, que vimos un poco en la clase pasada, es ganadería. Y quiero que repasemos un poco las principales cuestiones relacionadas con la contabilidad de ganadería. Eh, en ganadería, a diferencia de agricultura, lo que sucede con los activos biológicos es que, independientemente del proceso biológico que sufren, cambian de categorías, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo eh, una vaca y un toro, y voy a hacer la analogía con con una yegua y un padrillo, ¿sí? De repente de la cruza surge un ternero o un potrillo, ¿está bien? Ahora, ese ternero, en la medida en que va creciendo, se va a transformar en un novillo, ¿sí? Que yo no voy a destinar a volver a cruzar, sino que lo voy a destinar para venderlo. Ese novillo, al igual que el ternero también, forman parte de mi stock de bienes de cambio. Pero si yo agarrara unos cuantos terneros y los separara en un corral y dijera, esto yo los voy a destinar a reproductores, ¿sí? Es decir, no los voy a capar, los voy a destinar a reproductores. Con el tiempo, ese ternero no se me va a convertir en novillo, se me va a convertir en torito, ¿sí? Y con el tiempo el torito se me va a convertir en toro. Lo mismo va a suceder con el vientre. Yo lo separo y con el tiempo se transforma en vientre. Piensen que en la actividad ganadera, a veces eh, los vientres vienen con cría, es decir, vienen preñados, como se le dice en la jerga. Entonces, tenemos dos activos biológicos en uno, creciendo independientemente, ¿no? Y eso también lo tenemos que medir. Mm. Y tenemos que encontrar la forma para medirlo. Obviamente, un vientre con esas características es más valioso que un vientre que todavía no tiene cría. Análogamente, el potrillo, en la medida en el que crece, va a cambiar de categoría y se va a convertir en un caballo con el nombre y las características que, que tiene, ¿no? Que yo voy a poder utilizar si me dedico a la cría de caballos como bien de cambio, lo mismo si me dedicara a la cría de cerdos o de puercos como bien de cambio, o separarlo y utilizarlo para ser utilizado como factor de la producción. Ahora bien, estos animales en sus diferentes etapas tienen diferentes formas de medición. Las RTE decían en cada una de sus etapas cuál era su valor, cuál era la forma de medición del valor. Las normas internacionales son un poco más tajantes y lo que dicen es, todos los activos biológicos se miden al valor razonable. Después el valor razonable tiene un montón de aristas, pero todos los activos biológicos se miden a valor razonable. Sin embargo,
existen ciertos activos biológicos que por aplicación del párrafo 30 se pueden medir al costo, menos depreciaciones, menos pérdida por deterioro. ¿Sí? Y ustedes se preguntarán, ¿cuáles son esos animales? ¿Sí? Entonces, permítanme que les diga que un vientre, ¿sí? O un toro que figura en el mercado tiene mercado activo, con lo cual el valor razonable voy y lo consulto. A mí no me importa a los fines de su medición cuánto pesa el vientre o cuánto pesa el toro. Porque en definitiva, yo lo que hago es medirlo por unidad, no por peso, porque yo no voy a obtener un resultado por su crecimiento en peso. Yo lo que voy a tener es un resultado por las crías que me dé. Entonces, a mí no me interesa medir su valor por kilo, pero si nosotros consultamos en las listas de los diferentes mercados, Rosgan, bueno, el que quieran, eh, vamos a obtener un valor de un animal aproximadamente en las condiciones de ese. Por ejemplo, yo tengo un toro de 3 años, ¿sí? Bueno, iré al mercado a ver cuál es el valor de mercado de un toro de 3 años. O no, qué sé yo. Parte de los toros que yo tenía los vendí. ¿Cuánto, por cuánto los vendí? ¿Cuál es el valor razonable, el último valor razonable que tengo cercano? Los vendí el mes pasado. Bueno, más o menos van a valer lo mismo, ¿sí? Pero, pero, hay otro tipo de animales que son animales muy especiales y que no tienen un valor de cotización en el mercado, ¿sí? Es decir, hay toros o vientres que premiados por su capacidad reproductiva, ¿sí? Que tienen esos moños redondos grandes que les cuelgan, que se llaman cocardas, que tienen varias de esas. Ese animal es un animal especial. Ese animal no tiene un valor de mercado, ¿sí? Esos animales se los llaman puros por Pedri. No solamente son de raza, sino que además tienen premios. Lo mismo sucede con los caballos, ¿sí? Un animal que gana carreras, ¿sí? Un animal que gana competencias de salto, o un perro de un criadero que tiene determinados premios también, por competencias, si estamos hablando de perros para carrera, por carrera. Son animales muy especiales y esos animales no vamos a ir a abrir la tabla del mercado y vamos a encontrar un precio. Para ese animal, lo seguro es que tengamos que utilizar el costo menos depreciaciones menos los eventuales deterioros que haya sufrido. ¿Sí? Entonces, bueno, a partir de eso es que nosotros tenemos estos casos. Tanto el caso 4 como el caso 5 son una continuación para que ustedes vean el cambio de categoría del animal y esto aplica para los animales que vemos y para otros animales, porque como les dije, cualquier animal pasible de ser encerrado en un corral por la fuerza humana, ¿sí? Y fomentar su capacidad de crecimiento para revenderlo, ¿sí? Es pasible de utilizar estas técnicas de medición, ¿sí? No me quiero equivocar, pero no se utilizan estas chinchillas para extraerles la piel, ¿sí? Son animales que se encierran, se crecen y se utilizan para eso. Eh, Se utilizan las codornices para encerrarlas en jaulas y que produzcan los huevos esos chiquitos que uno compra en el mercado, ¿sí?
Obviamente tiene que haber algún criadero de codornices en algún lado, porque si no, no estarían los huevos dando vueltas. Bueno, lo mismo pasa, eh, ya les dije, con los pollos, con las gallinas, con los patos, con cualquier animal que sea pasible de ser encerrado y fomentar su reproducción para obtener algo. Las ovejas para esquilar la lana. Estamos rodeados de productos que extraemos de los animales. Y nuestro trabajo es medir el resultado que genera esa producción. Bien, hasta acá este resumen que les di, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? No, profe. Bueno, entonces, ¿de qué se trata esto? Invernada del Cono Sur posee, vamos a agrandar un cachito. Invernada del Cono Sur procede al inicio de su primer año 5 toros puros por Pédrigue, ¿sí? Cuyo valor en libros es de 1 millón cada uno, y tienen 10 años de vida útil como reproductores. Se considera que es más pertinente establecer la vida útil en años que en crías a obtener. En estas frases dijimos un montón de cuestiones que ustedes necesitan saber. ¿Sí? Ya dijimos lo que eran animales puros por Pédrigue. Se les llama a esos animales exclusivos. Los puros por cruza son las crías de estos animales que uno encuentra en el mercado en cualquier lado. ¿Sí? Son novillos que salieron de este toro muy especial. También puede haber novillos que hayan salido de toros ordinarios y que están y que cotizan en el mercado como cualquier otro toro. ¿Sí? Tenemos que ver las características del animal para poder medirlo bien, porque el productor que te va a decir, che, me estás dando al mismo valor, me estás midiendo de la misma forma a este toro recontra premiado que a este toro ordinario. Eso no puede ser, o a este vientre premiado y este vientre ordinario. Eso les va a venir a decir el productor, porque ¿qué pasa? El productor quiere tener su correcta evaluación para poder venderlo, si es necesario, porque no solamente se lo queda para reproducir, tal vez lo venda y haga un excelente negocio. En general, los animales que se reproducen bien, ¿sí? Valen más y sus crías se reproducen mejor. También conservan las mismas características, por eso la genética es tan importante. Entonces, esto quiere decir puro por Pedrigue o puro por Cruza. ¿Sí? Pero además, cuando determinamos la vida útil de un animal, si bien lo podemos hacer en el tiempo prudencial, le podemos dar en años, que les digo, es lo más sencillo y lo más fácil. A ver, si tenemos que elegir entre darle la vida útil en años o en crías a obtener, hagámoslo, hagámoslo en años. Porque sí, yo puedo hacerlo en crías a obtener, pero debería yo ya tener un estudio histórico de las crías que normalmente tienen los animales. ¿Y para qué nos vamos a complicar la vida? Si en definitiva esto está permitido y lo que necesitamos nosotros es de alguna forma medir el desgaste del animal para que cuando el animal se muera, yo pueda haber registrado su desgaste. En este caso, ¿no? En este caso. Porque el animal que tiene mercado activo, que tiene un valor razonable que yo extraigo del mercado en su condición actual, ya está depreciado. Lo depreció el mercado. ¿Está bien? Y nos dice que no se pueden realizar estimaciones fiables del valor razonable. Es decir, el valor no es observable ni directa ni indirectamente ni se puede construir. Y además, cuenta con 100 vientres, puros por cruza, cuyo valor en libros es de 500.000 cada uno, con 8 años de vida útil y con las mismas condiciones que para los toros. ¿Está bien? Solamente que estos animales son descendencia de los otros animales, entonces seguramente tengan mercado.
Al cierre del primer año queda la siguiente conformación del ganado. Se sabe que los gastos de venta y de compra ascienden a 100 pesos por kilogramos y los costos de reposición están expresados para activos similares sin haber tenido en cuenta su depreciación. Entonces, tenemos una situación de inicio y tenemos una situación al cierre del primer ejercicio. Al cierre del primer ejercicio nos quedan 5 toros, o sea, los mismos que teníamos, no hubo deceso de toros. Lo único que hay es una diferencia de precio. Tenemos 100 vientres, tampoco ningún deceso de vientres, pero sí tenemos una diferencia de precio. Tenemos 80 terneros, es decir, teníamos toros, teníamos vientres, de repente tenemos terneros, con un peso de 80 kilogramos cada uno, con un precio de cotización de 500 el kilogramo. Y tenemos dos terneros que vamos a destinar a futuros reproductores. ¿Sí? Entonces, en definitiva, ¿cuántos terneros tuvimos? Tuvimos 82. De los 82, 80 son terneros ordinarios que van a ser vendidos por kilo y dos terneros van a ser separados para que se conviertan en reproductores. Y acá puse entre paréntesis que en algún momento también tengan premios y puedan ser medidos a costo menos depreciaciones. En algún momento. En este momento no creo que sea posible. Vamos a medirlos con los datos que tenemos. Entonces, bien, cuando uno lee el enunciado, lo que necesita extraer son estas cuestiones, ¿sí? Estos análisis. Che, ¿qué tipo de animales son estos? Bueno, tengo que ir por acá. ¿Qué tipo de animales son estos? Bueno, tengo que ir por este otro lado, ¿sí? ¿Qué es diferencia de precio y qué es crecimiento o decrecimiento en su caso, ¿no? Bien, ¿por qué no pasa? ¿Qué pasó? Aquí tenemos. Entonces, lo primero que tenemos que analizar, que es un poco esto que les decía, es en presencia de qué tipo de animales estamos, ¿sí? Entonces yo acá me armé un cuadrito para ver en presencia de qué tipo de animales estamos. Estamos frente a bienes de uso o animales que van a ser utilizados como factor de la producción. Son puros por pedrie, sin mercado activo. La categoría es, bueno, están en el final de su desarrollo, hasta contable hasta el final de su vida útil. Esto lo pongo, aunque la norma internacional no lo pide, la fase de desarrollo, esto lo pedían las normas locales. Pero bueno, ya que no está de más el dato de decir que estos toros ya están terminados, es decir, no son toritos, ya están en condiciones de reproducirse. Eh, Obviamente, hasta el final de su vida útil. Y la evaluación es a costo menos depreciaciones, menos pérdidas por deterioro. ¿Está bien? Partiendo de eso, yo ya sé que estos animales me encuadran dentro de las excepciones del párrafo 30 de la NIC 41. Entonces, voy a analizar los datos que tengo. Los datos que tengo son estos. ¿Sí? Fíjense, al inicio tenía 5 toros que valían 1.000 pesos cada uno, 1.000.000 de pesos cada uno, es decir, tenían toros 5 millones de pesos. Al cierre tengo 5 toros que valen 1.300.000 cada uno, con lo cual mis toros al cierre valen 6.500.000, ¿sí? Es decir, valen 1.500.000 más el cúmulo de animales, 300.000 cada uno. Y les pregunto, ¿hubo crecimiento de toros? No, no hubo crecimiento. Y si crecieron, no me importa, porque lo que me importa es la cantidad. Que tener la misma cantidad, ¿sí? Es lo que hace que no me varíe nada, que no exista ningún resultado de la producción por esto, ¿sí?
Pero sí hubo diferencia de precio. Y como le hablábamos recién, gracias a la pregunta de Agustín, la diferencia de precio me generará el resultado por tenencia y es lo que yo tengo que registrar. Es decir, yo tengo evaluado en libros mis toros a 5 millones y lo que tengo que hacer es incrementar el valor de estos toros en 1,5 millones y reconocer el resultado por tenencia positivo. Este resultado por tenencia, fíjense, como diferencia de precio, no es resultado de la actividad ganadera. Es diferencia de precio a condiciones de mercado. ¿Está bien? Es como la diferencia de cambio de la moneda extranjera. La diferencia de cambio de la moneda extranjera es un resultado por tenencia. No es resultado de mi operación de compra-venta o de venta a menos costo. Acá es lo mismo. El cambio de precio, por el hecho de yo tener algo que haya cambiado de precio, ahora vale más, no tiene nada que ver con el resultado de la actividad. ¿Está bien? Entonces, lo primero que nosotros debemos buscar registrar es eso. ¿Sí? Yo acá les puse el rubro, bienes de uso toros, ¿sí? Los rubros no son imputables a resultado por tenencia por medir a costo, que esto, como les dije, medimos estos animales a costo de reposición, con lo cual podemos hacer la separación, diferente de lo que, lo que hicimos en la contabilidad anterior, porque no teníamos algo que se mida a costo de reposición. Acá sí, tenemos un animal que entra dentro del párrafo 30 y se nos permite medirlo a costo de reposición, con lo cual yo puedo diferenciar los tipos de resultado por tenencia. La segunda cuestión es que si vamos por la excepción del párrafo 30 que se los marqué, es costo menos depreciaciones, lo dice la norma, menos pérdida por deterioro, con lo cual me resta determinar las depreciaciones. Es el primer ejercicio, con lo cual es la primera cuota de depreciaciones. 6.500.000 que valen los animales, dividido 10 años de vida útil, son 650 de cuota de depreciación. Depreciaciones a depreciación acumulada, toro, 650. Y ustedes acá tendrían que tener una pregunta, ¿sí? Porque ya tendrían que estar pensando en contabilidad en algo. Y tendrían que tener una pregunta. ¿Quién se anima a hacer la pregunta que más de uno debería tener en la mente? Si ustedes no preguntan, yo sigo adelante. ¿Nadie tiene preguntas? Deberían estar haciéndose una pregunta. Se los voy a decir solo al solo efecto de que recapaciten cómo deberían estar pensando estas situaciones en este momento, porque ustedes ya tienen a esta altura 4 años de conocimiento contable. Yo no debería haber registrado una cuota de depreciación cuando di de alta estos toros y debería traer contablemente una depreciación acumulada de 500.000 pesos. Sí, podría ser, porque hay sistemas contables que cuando cargo los bienes de uso, o los bienes para ser utilizados como factor de la producción, me tiran la depreciación. Consecuentemente, si tuviera el dato, lo que yo tendría que hacer es ajustar la depreciación acumulada al cierre. Y en este momento, si tuviera el dato, no lo tengo, por eso a cargo al 100%,
registrar un ajuste en la depreciación acumulada de 150.000, no de 650.000, porque la estaría duplicando. Esto es un ejemplo. Y cuestiones como esta, está lleno. ¿Está bien? Entonces, tenemos que tener permanentemente pensamiento lateral contable de cosas que, bueno, que tendría que haber hecho o que tendrían que haber pasado. Si no las tengo, bueno, no las tengo. Si no tengo el dato, como acá, registro todo. Pero a veces, si tengo más información, el dato está. Ahora, en el ejercicio siguiente vamos a ver ajustes en las depreciaciones. ¿Dudas hasta acá antes de pasar a los vientres? Bien. Bien, hay una duda. Ah, no. Hay no hay dudas. Perfecto. Bien. Continuamos con lo siguiente. Vamos a bajar este cuadro gris hasta aquí. El mismo análisis que hice con los toros, debo hacerlo necesariamente con los vientres. ¿Qué es lo que puedo saber de los vientres? Bueno, sé que son bienes de uso o bienes para ser utilizados como factor de la producción, al igual que los toros, pero del enunciado surge que son puros por cruza. Es decir, tiene mercado activo en alguna de sus etapas. Esto también porque la vieja RT decía que si en alguna de sus etapas el bien tenía mercado activo, bueno, tomaba ese valor como referente. En este caso no me importan las etapas, yo tengo que tomar valor razonable porque hay mercado, porque tiene mercado activo, ¿sí? Son vientres que están disponibles para ser utilizados, con lo cual estos animales eh, están en su etapa terminada de terminación, ¿no? Ya están listos para ser utilizados en condiciones productivas normales y habituales, ¿sí? Y esta otra pregunta en términos de evaluación, ¿por qué no de precio? Yo ya se las respondí, ¿sí? ¿Se acuerdan de todo esto que vengo diciendo? ¿Por qué no voy a depreciar? ¿Alguien quiere decir por qué no deprecio los vientres? Bueno, alguien lo escribió. Porque tienen mercado activo y se contempla la depreciación. Perfecto. ¿Sí? Esa es la respuesta. Estos vientres, ¿sí? Que tienen mercado activo en alguna de sus etapas, el mercado ya me paga el valor con esas características. ¿Sí? Entonces el mercado ya lo deprecia. Yo no lo tengo que depreciar. ¿Sí? Esta es una pregunta muy común porque estamos acostumbrados a ir a depreciar a todos los animales por igual. Y esto no es así. Bien, con estas condiciones, lo que tenemos que analizar es lo siguiente. Vamos a ver cuánta información tenemos de estos vientres. Está aquí. Y acá tenemos la respuesta a la pregunta. ¿Qué sabemos de los vientres? Sabemos que al inicio teníamos 1.000 cabezas, perdón, 100 cabezas que valían 500.000 pesos cada uno, su valor razonable, con lo cual teníamos 50 millones en vientres. Al cierre tenemos los mismos 100, no hubo ningún deceso, tampoco hubo ninguna compra ni ninguna reclasificación de algún novillo que traíamos o alguna vaca que se haya transformado en vientre. Que valen ahora 600.000 pesos, con lo cual es neta, neta
eh, resultado por tenencia, variación de precio. Es decir, tenía un rebaño de animales que valía 50 millones, ahora tengo un rebaño de animales que vale 60 millones. Mis animales se incrementaron en su valor solamente por estar en 10 millones de pesos. Y es eso lo que yo voy a registrar contablemente. Ahora se van a encontrar con el resultado por tenencia por medir a valor razonable, porque estos animales los estamos midiendo a valor razonable. Incremento el valor de los vientres, bienes de uso vientres, a resultados por tenencias por medir a valor razonable. ¿Sí? Esta es terminología nueva, ¿sí? En términos de ganado vacuno, vientres, toritos, terneros, novillos, son los que se usan en la jerga de la ganadería y los van a escuchar en radio, los van a leer en las facturas de compra y venta de ganado. Con lo cual, bueno, nos empezamos a familiarizar con un montón de conceptos nuevos. Bien, depreciación acá no hay. Y hasta acá tuvimos puros resultados por tenencia porque no hubo ni incrementos ni decesos de animales. Ahora vamos a ir a medir ya los animales que son bienes de cambio en general. Después vemos las particularidades. Y ahí sí vamos a empezar a determinar el ingreso de la producción. ¿Sí? Desde un punto de vista bastante teórico, porque yo acá no les estoy dando los costos de vacunar a los animales, la mantención, la ración, el alquiler del lugar o todos los impuestos que tengo que pagar por mantener a los animales donde están, ¿sí? La mano de obra del cuidado de los animales. Así que hay un montón de cuestiones que no llegamos a ver en esto. Acá lo que estamos viendo es cómo medir los animales y registrar o reconocer ese ingreso de la producción. Sabemos que el alimento que comen es costo. Si eso no necesitamos mucho tiempo para que nos lo enseñen. Sabemos que la depreciación de todas las maquinarias que se dedican al ordeñe de las vacas son costo de la producción. ¿Está bien? ¿Qué sabemos de los bienes de cambio? Vamos hacia allá. Bien, en principio lo que sabemos es que los terneros, los nacimientos, son bienes de cambio que se van a regir, se van a medir al valor razonable por aplicación del párrafo 12 de la norma. Y tenemos esta información. Al inicio solo teníamos vientres y toros, con lo cual no teníamos ningún ternero. Pero pasó el tiempo y nos encontramos con 80 cabezas de ternero. En este punto, y tal como veíamos en el último ejercicio de la clase pasada, sí me interesa saber cuánto pesan estos terneros. ¿Necesito ir a pesar cada ternero? No. Necesito saber un precio aproximado, ¿sí? Porque yo sé que un ternero de 5 meses más o menos pesa tanto. Porque eso pasa acá y pasa en cualquier lugar del país, ¿sí? En cualquier lugar donde un animal está cuidado, eh, y resguardado de cualquier peligro y alimentado, en la medida en que pasa el tiempo y le doy la cantidad de comida que tiene que tener, salvo una enfermedad congénita que deberá tener su tratamiento aparte, un animal en promedio pesa tanto. Entonces, yo no necesito tener datos exactos, ¿sí? Yo puedo pedir esta información al ingeniero agrónomo del campo o puedo consultarla en internet, en las diferentes evaluaciones. Che, tengo novillos de, no sé, por decir algo, 13 meses. ¿Cuánto pesan?
Entonces voy a tener un promedio de kilos. Y si tengo la cantidad y tengo el promedio de kilos, más o menos tengo la cantidad por kilo. Tengo la cantidad de kilos. Y cuando yo voy a ver la cotización del kilo de ternero en el mercado, sé cuánto vale el kilo de ternero, con lo cual puedo hacer la evaluación fácilmente. Este es el secreto del problema que tienen los estudios contables, ¿sí? Que no pueden salir de necesito saber cuánto pesa el animal. No necesitamos saber cuánto pesa el animal. Necesitamos saber en promedio un animal de esas características cuánto pesa, ¿sí? Porque el conteo está. ¿De dónde surge el conteo en general? Si no se lleva un stock de los animales. De los certificados de vacunación que necesariamente necesito tener del veterinario, firmados por el veterinario, y que voy a presentarle a las autoridades sanitarias, como el SENASA. ¿Está bien? Entonces ahí obtengo la cantidad de animales. Busco el peso. Entonces, esto es un poco todo lo que sabemos de los bienes de cambio. Después, el valor por kilo es dato del ejercicio, ¿sí? La cotización, el precio por kilogramo es de 500 por animal, pero no nos olvidemos que tenemos costos de venta de 100 por animal, con lo cual el valor razonable no es otra cosa que el valor razonable menos los costos de venta. Y el valor razonable en este caso, como no hay ninguna cuestión adicional, es igual al precio, con lo cual nuestro valor razonable termina siendo la suma de 500 y menos 100, un valor razonable de 400 por kilo. Entonces yo tengo 80 animales que pesan 80 kilos, tengo una cierta cantidad de kilos que surge de 80 por 80, tengo 80 más 80, perdón. 80 por 80, tengo 6.400 kilos que valen 400 pesos por kilo, con lo cual tengo un valor en ese ganado de 2.560.000. Mm. Ahora en mi contabilidad yo no tengo esto, porque yo en mi contabilidad no tengo terneros, solamente tenía toros y vacas y aumenté su valor, porque se incrementaron de valor. Pero acá yo tengo que crear una nueva categoría. Bueno, voy al sistema, creo la cuenta y registro estos nuevos animales. Bienes de cambio terneros, los dos de alta en mi activo, y registro el ingreso de la producción, ¿sí? Y registro el ingreso de la producción porque, como les dije, estos animales no viven del aire, ¿sí? Estos animales necesitan cuidados. Esto me hace acordar un profesor de análisis de estados contables, el doctor Massieri, decía siempre, ¿ustedes saben por qué hay pocas ballenas y muchas vacas? El cuento de la vaca y la ballena. Porque la vaca tiene la fuerza humana, que se preocupa de que no se las roben, que no se mueran, que las protege, que las alimenta, que las cuida. Las ballenas son de todos, con lo cual hay pocas, ¿sí? Al ser de todos, nadie las cuida. Bueno, esto pasa, por eso cualquier actividad donde intervenga la fuerza del hombre es una actividad pasible de ser medida de esta forma. Y nos estamos olvidando o estamos dejando de lado los dos terneros que metimos en el corral y que vamos a destinar a ser utilizados como factor de la producción. Bien, ¿qué sabemos de esos terneros? En principio, sabemos lo siguiente, ¿sí? Sabemos lo siguiente. Sabemos que son dos terneros que van a ser destinados al uso. Son activos biológicos y los vamos a medir por el párrafo 12. Los vamos a medir al valor razonable, ¿sí?
¿Por qué es el dato que tengo? ¿Sí? Porque son los mismos terneros que acabo de medir recién. Y los vamos a medir de la misma forma. Porque independientemente de que yo los separe y los destine al uso, esos terneros valen lo mismo que los otros. Es decir, yo tenía un rebaño en un corral de 82, fui y pasé dos de un corral al otro. ¿Está bien? Pero en términos de medición, la norma me dice que los activos biológicos se miden a valor razonable. Y estos son terneros ordinarios. Y tengo cómo medir su valor razonable. Entonces eso es lo que voy a hacer. Lo voy a medir el valor razonable menos los costos directos en el punto de venta. Perdón. Es decir, voy a hacer un cuadro similar al que estaba llevando. Al inicio no tenía ningún ternero de vuelta, pero ahora tengo dos que pesan 80 kilos cada uno, porque son iguales que los anteriores, nacieron todos juntos. Mm. Valen 400 de valor razonable, que ya vimos cómo se calcula, con lo cual su evaluación es de 64.000 pesos. Lo que sí damos de alta es una cuenta de bienes de uso donde están estos terneros, ¿sí? Van a formar parte del activo no corriente estos terneros, porque los voy a criar para. Y como son nacimientos, entran dentro del ingreso de la producción. El otro problema que tienen los estudios contables con este asunto del ganado son los momentos, ¿sí? Son los momentos. Yo recién les dije que los terneros nacieron todos juntos, pero en una empresa que se dedica a, a la cría, tiene nacimientos todo el tiempo, ¿está bien? O por lo menos en varios momentos del periodo, en varios momentos del mes, en varios momentos del año. Y el secreto de esto es tratar todo junto al cierre de cada periodo. Es decir, no tomemos espacios de tiempo semanales o diarios, tomemos espacios de tiempo mensuales. Esto nos permite a nosotros reducir los cálculos a 12 en un periodo normal, ¿sí? Porque yo tengo en el primer mes cuántos nacimientos tuve, más o menos, cuando llega el mes 12, esos animales van a pesar más o menos lo mismo, ¿sí? No necesito ir a la exactitud, porque salvo una empresa enorme, agrícola enorme, que lleva inventarios detallados, que tiene sistemas para medición de stocks, las pymes del corriente, el dueño está en el campo. El dueño es quien directamente está en la aparición de los terneros, ¿no? Cuando los terneros son paridos. Y ese tipo nos lleva un control de todos los nacimientos que tuvo en el mes y del momento exacto. Entonces, en general, los estudios contables, el problema que tienen es este, que no pueden hallarse con las fechas. Bueno, son cuestiones que hay que resolver. Bien, esta era la parte fácil porque acá teníamos nada al inicio o solamente vientres y toros y al cierre terminamos con algunos nacimientos. Ahora le agregamos en el siguiente caso algo de complejidad en forma tal de que podamos tener algunas cuestiones que nos permiten ajustar alguna depreciación, algún resultado por tenencia o algún resultado por crecimiento y algún cambio de categoría. Yo les decía el otro día a los chicos de Luján, el lunes, cuando daba esto, que cuando yo cursé la materia, teníamos una grilla donde completar los cambios de categorías de los animales. En el medio había muertes, ¿sí? Pero teníamos
toritos que se convertían en toros, vacas que se convertían en vientres, toros que se morían, novillos que pasaban a ser toros, terneros que pasaban a ser novillos, los nuevos nacimientos. Y era bastante más complejo del como lo hacemos ahora. Pero que nosotros lo hayamos simplificado no quiere decir que en general en las empresas esa complejidad esté. Bien, nos borramos este, nos quedamos con el caso 5. Ojo con los enunciados cortos no quieren decir que las cosas sean más sencillas. Invernada del Cono Sur en su ejercicio número 2 presenta la siguiente información al cierre de su segundo ejercicio. Se sabe que los gastos de venta ascienden, no hubo cambios en eso, a 100 pesos por kilo. Y los costos de reposición están expresados para activos similares sin haber tenido en cuenta su depreciación. Aclaraciones que se hacen por la duda. Bueno, nos encontramos al cierre con 4 toros. Hubo un deceso. Sí, en el enunciado original esto no estaba, uno tenía que darse cuenta que hubo un deceso. O si tenía 5, ahora tengo 4, hubo un deceso. Pero bueno, yo lo aclaré. Hay cosas a veces que están implícitas y ustedes se tienen que dar cuenta. Costo de reposición, 1.200.000 pesos cada uno. Es decir, durante el periodo, mis animales no solamente son menos en cantidad, sino que son menos en precio. ¿Sí? Entonces, hay dos tipos de cuestiones acá. Y al ser menos la cantidad de animales, tengo que corregir la depreciación acumulada, porque la depreciación acumulada va corriendo la suerte de la cuenta principal. Es decir, la depreciación acumulada va jugando permanentemente con el saldo de la cuenta a la que corrige, en este caso, toros. Dos toritos, que son los terneros del año pasado, tenemos un cambio de categoría, cuyo costo de reposición es de 500.000 cada uno. 80 vientres, hubo 20 decesos, o sea, se murieron 20 en el camino. Nos agarró o una sequía fuerte o una inundación. Ustedes saben que cuando hay sequía o hay inundación, los animales se mueren. ¿Sí? Sobre todo cuando hay inundación, porque la inundación no la podés contener. La sequía le podés llevar agua a los animales y podés salvar algunos. Pero la inundación se desborda el río. ¿Y cuál es el problema que tienen los animales? Están parados hasta que se acalambran. Cuando se acalambran, se echan y se ahogan. Ese es el problema. Y nadie tiene dónde poner los animales, en altura. 70 novillos, que son los terneros del año pasado, a un precio de 400 por kilogramo, peso medio 150 kilos cada uno y 80 terneros que cotizan a 600 pesos el kilogramo, un peso medio de 80 kilogramos cada uno. Bien, con esto nosotros tenemos que empezar a trabajar. Antes de empezar, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Quiere hacer algún comentario? Bien, entonces seguimos. Vamos con la primera parte. Porque como no tengo el papel de trabajo, ni siquiera me acuerdo lo que dice. Hasta ahí. Bien, ¿qué tenemos acá? Tenemos la situación de inicio, que es la que viene del ejercicio anterior, y la situación de cierre. Fíjense que al inicio nosotros teníamos 5 toros que valían 1.300 cada uno y estaban depreciados en un 10%.
¿Por qué estaban depreciados en un 10%? Bueno, porque les asigné 10 años de vida útil y pasó un año, con lo cual pasó el 10%. Es decir, que teníamos 6.500.000 en animales con una depreciación acumulada de 650.000. Es decir, un valor residual de 5.850.000. Al cierre, al cierre. Yo tengo cuatro animales que valen 1.200.000 cada uno. Noten que perdí un animal y además perdí 100.000 pesos por animal. Ah, pero es poco 100.000 pesos. Bueno, digamos que son dólares. Perdí 100.000 dólares por animal, es un montón de plata. Eso no vale un animal. ¿Sí? Pero si sigo con mi cuadro, esta cantidad de animales deberían tener una depreciación al cierre del 20%. ¿Sí? Es decir, si hago bien los cálculos, estos animales que deberían estar valuados en 4.800.000, deberían tener una depreciación acumulada de 960.000 y un valor residual de 3.840.000. Con lo cual mi pérdida total en términos netos debería ser de 2.010.000. ¿Sí? A ver, todo esto es lo que yo tengo que registrar. Ahora yo tengo que registrar todas estas pérdidas. Tengo que registrar la pérdida en términos de producción, la pérdida en términos de valores y además tengo que ajustar la depreciación acumulada que como vemos lo tenemos acá. ¿Sí? La depreciación contable y la depreciación real. ¿Por qué la depreciación contable? Bueno, porque en el ejercicio anterior yo le cargué 650 y en este le voy a cargar 480. Con lo cual mi depreciación acumulada contable debería andar en el 1.130.000. Ahora vamos a ver esto paso a paso. Pero, según mi cálculo, mi depreciación real debería ser de 960.000. Con lo cual yo tengo que hacer un ajuste. Entonces tengo que hacer varios ajustes. Y ustedes se van a preguntar, ¿esto hay que hacerlo como lo hago yo? No, ustedes lo pueden hacer como quieran. Yo esto solamente les doy una alternativa para que lo puedan resolver. Si ustedes lo resuelven de otra forma, lógica, sin hacer compensaciones extrañas y las cuentas les quedan bien valuadas, es posible que lo hagan de otra forma. ¿Y se puede hacer todo en un solo asiento? Sí, también lo que yo voy a hacer en varios asientos, ustedes lo pueden hacer en uno solo. Tengo acá algún comentario, algo que me anoté para recordar. Vamos a ver de qué se trata. El ejercicio anterior reconoció una mayor depreciación, pero en este ejercicio, en base a hechos nuevos, debo corregir el cálculo. Bien, esto es importante. Esto es importante. Porque la pregunta que se debieran estar haciendo ustedes es, bueno, pero la depreciación la corrijo contra el área. No, porque que se hayan muerto los animales es un hecho nuevo. ¿Qué culpa tiene el resultado del ejercicio anterior? Si los animales se me murieron ahora. Yo cuando cerré el ejercicio anterior tenía elementos de juicio válidos y suficientes para determinar esa depreciación. Entonces, ¿por qué la voy a corregir? La que corrijo es la de este ejercicio. Y el resto lo mando a pérdida, porque es un hecho nuevo. Por eso me hice esta anotación. Entonces, vamos a ver momento a momento de qué estamos hablando. Primer cuestión. Primer cuestión. La desvalorización de los toros en su conjunto, que calculamos en menos 1.700.000, significa que tenemos que dar de baja nuestro activo fijo y reconocer el costo de la producción, porque ya dijimos que los resultados por tenencia negativos son costo de la producción.
Entonces dejamos, en principio, la cuenta bienes de uso toros bien valuada, ¿sí? Bien valuada. La pasamos de 6.500.000 a 4.800.000. La segunda cuestión tiene que ver con las depreciaciones. Yo lo hice de esta manera. Cargué la depreciación de este ejercicio conforme a los elementos que tengo, es decir, al cierre, mis toros valen 4.800.000. Con lo cual, si yo calculo el 10% de eso, porque se deprecian en 10 años, entonces por año se deprecia un 10%, yo debería reconocer una depreciación de 480.000. Pero si yo reconozco esta depreciación de 480.000, en el mayor de la cuenta, que permanentemente yo debería estar haciendo las T para ver que en los mayores de las cuentas me estén dando bien, voy a tener este saldo, porque este es el mayor de mi cuenta. Le imputé en el ejercicio anterior 650.000 y le imputé en este ejercicio 480.000. Este 7 y 8 que ven acá son del caso 4 y del caso 5. Antes los casos tenían otro número, 7 y 8. Entonces les cargué del caso 4, le cargué 650.000. Y en el caso 5, en el presente en el que estoy, le cargué 480. Tengo 1.130. Pero yo no debería tener 1.130. Debería ajustar mi depreciación acumulada en -170. Es decir, ajustarla implica mandar la depreciación acumulada al debe. ¿Contra qué? ¿Contra qué ustedes registrarían esta corrección de la depreciación acumulada? Contra costo, dice alguien en el chat. ¿A ustedes les parece que si yo mando la depreciación acumulada al debe, puedo mandar el costo al haber? ¿Sí? En el haber, ¿qué registro? Pasivos, cuentas de patrimonio y ganancias y resultados positivos. ¿Sí? ¿A ustedes les parece válidamente? Es válido lo que dice. No digo que no sea válido, pero si lo razonamos, ¿sí? Registrar el costo en el debe no sería correcto. Perdón, en el haber. Registrar el costo en el haber no sería correcto. Porque el costo lo registramos en el debe. Lo mandamos al haber cuando lo estamos dando de baja y lo estamos asignando al resultado. Es decir, cuando lo refundimos. ¿Qué otra cosa se les ocurre que puede ser una variable de ajuste, de ajuste un poco más razonable que el costo? Por lo menos que lo impute a costo en el haber, me gusta. ¿Sí? Me gusta en el sentido de que razonó por el lado de que debería ser un menor gasto. ¿Vale? Como tengo costo de la producción por 1.700, que yo le impute un menor gasto por 170, me parece que podría llegar a ser razonable. Pero hay cuentas que suenan mejor para esto que el costo de la producción. Bien, Agustín dice contra la depreciación. A mí me gusta, de hecho, déjame ver, creo que lo hice, no, yo lo hice contra el resultado por tenencia, pero me gusta contra la depreciación también, porque es un menor gasto, ¿sí?
Es decir, ¿podríamos registrarlo contra un menor costo? Sí, pero no siento que sea lo más correcto. ¿Es válido? Sí, porque en definitiva, el mayor de costo me va a quedar con saldo deudor. ¿Sí? O sea, no está del todo mal. No es por ahí lo más prolijo. ¿Podría registrarlo como menos depreciaciones? Sí. Creo que si reconocí un asiento donde yo imputé depreciación a depreciación acumulada y lo que hago para corregirlo es darlo vuelta, también podría ser correcto. ¿Sí? Yo lo estoy haciendo contra resultado por tenencia. ¿Sí? Ahora les digo por qué. Verán que tengo más comentarios en el grupo. ¿Qué pasa si tengo que ajustar la depreciación acumulada en un mayor valor? Bueno, ahora, pues, esa pregunta está buena. Esa pregunta está buena. Vamos por parte. ¿Por qué registré yo un resultado por tenencia por medir a costo de reposición? Primero, porque estoy midiendo a costo, a costo de reposición a estos animales. Segundo, porque dije, o pensé lo siguiente. Si yo tenía 5 toros y de repente tengo menos, ¿sí? Estoy teniendo en definitiva un resultado por tenencia, ¿sí? Que me lo genera el deceso, pero que me lo genera la evaluación de ese deceso. Porque el deceso yo ya lo registré, aquí, ¿sí? Aquí. La evaluación de ese deceso, que es el 10% que representan las depreciaciones, bien podría llegar a ser un resultado por tenencia positivo. Esta es una otra interpretación. Entonces, las tres interpretaciones que ustedes hicieron, yo las podría considerar válidas. Si dan de baja el costo, porque dicen, no, yo pienso que se desprende de esto, se desprende del original, entonces de baja el costo. Reconozco un menor costo. O no, para mí tengo que dar vuelta a este asiento, reconozco un menor gasto, ¿sí? O yo les agrego una tercera, nueva, que es, para mí es un resultado por tenencia, es un resultado por tenencia positivo que se me genera por una devolución de depreciaciones en base a un deceso de los animales. Es decir, es un desgaste que no pasó. Tres formas de resolver lo mismo. Y todas tienen el mismo impacto, solamente que las dos que ustedes dijeron reconocen un menor costo, un menor gasto, y la otra reconoce una ganancia. Es lo mismo. Las normas permiten reconocer los resultados como menores costos o gastos o como mayores ganancias. La pregunta que estaba en el chat decía, ¿qué pasa si tengo que ajustar la depreciación en más? Y a mí me hizo pensar en que es el mismo caso que teníamos en el ejercicio anterior, donde no teníamos depreciaciones y de repente tengo que depreciar. ¿Y se acuerdan que les pregunté que ustedes deberían estar pensando en qué pasa si yo ya tenía registrada una depreciación, en el caso 4 de 500.000, y ahora tenían que ajustar la depreciación en más a 650.000? Deberían incrementar su depreciación en 150.000. Lo que está preguntando en este caso, lo que están preguntando, es eso, Lorena. Si yo tengo que ajustar la depreciación en más, lo que tengo que hacer es replicar este asiento en más. ¿Sí? Porque la mayor depreciación ya tiene su asiento asignado, que es este. La menor depreciación, uno podría decir, bueno, sigo la misma línea y hago un asiento como este o hacemos cualquiera de las otras alternativas que vi.
Pero en general, si yo tengo que registrar una depreciación nueva o una depreciación mayor, ¿qué voy a hacer? Depreciaciones a depreciación acumulada. No me voy a complicar haciendo un asiento donde diga el costo de la producción. Porque si viene alguien a preguntar, me va a decir, che, esta depreciación, ¿por qué la imputaste al costo de la producción y no a depreciaciones? Independientemente de que la cuenta de depreciaciones sea un gasto imputable al costo a posteriori. ¿Sí? Pero lo que le van a decir, che, no es más representativa la cuenta de depreciaciones. Ahí yo creo que sí sería incorrecto utilizar costo de la producción porque la variable de ajuste sería depreciaciones dentro de los resultados negativos. Los dos son resultados negativos, pero el usar depreciaciones es mejor o más representativo de lo que se quiere hacer. La reversión de la depreciación puede tener varias interpretaciones, como las que vimos, ¿sí? Puede ser un menor costo por una devolución de depreciaciones, puede ser un resultado por tenencia positivo, ¿sí? Por una devolución de depreciaciones. En otras palabras, fíjense, esto, este deceso surge por un resultado por tenencia negativo. Y dijimos que los resultados por tenencia negativos son costos. Acá no hubo crecimiento biológico, hubo un deterioro. Y el deterioro es un resultado por tenencia negativo, en definitiva. ¿Sí? Pero si yo tengo que reconocer una consecuencia de este resultado por tenencia negativo como resultado por tenencia positivo, el resultado por tenencia positivo es reporté eh, a costo de reposición. ¿Sí? Son varias cosas de interpretar lo mismo. Déjenme ver si tengo alguna ¿algún comentario? A ver qué es este comentario. Las valorizaciones deben contabilizarse como resultado por tenencia, mientras que las desvalorizaciones deben contabilizarse como costo de la producción. Bueno, lo último que les acabo de decir lo tenía anotado acá al costado. Así que pienso que no me estoy olvidando de nada. Y ahí tendríamos resuelto el problema de los todos. Como estos problemas pueden tener infinidad, ¿sí? Lo importante es comprender la mecánica de cómo tengo que usar las cuentas en la contabilidad para que cada una de las partidas me quede correctamente evaluado. Yo lo que tengo que ver es que si yo traía un saldo de depreciaciones de 650, le agregué 480 y le resté 170, en definitiva tengo que llegar a los 960 que yo necesito. ¿Está bien? ¿Dudas o preguntas respecto de esto antes de pasar al problema de los vientres que no tienen depreciaciones? Sí. Bien, les agrego algo que hace rato que lo estaba pensando y se me estaba pasando decírselos. Como vimos la clase pasada en el último caso que vimos, que era un poco la parte teórica inicial de esto, los animales que tengo se pueden incrementar porque hay nacimientos o se pueden incrementar porque los compro. Y si los compro, debo medir el crecimiento que tuvieron desde el momento de la compra hasta el momento del cierre. Poco lo que vimos en la clase pasada. No se olviden eso. Porque si bien los nacimientos son ingreso de la producción, el crecimiento que tuvieron los animales comprados durante el ejercicio también son ingresos de la producción. Y si hay una venta de animales comprados o de animales nacidos dentro del ejercicio, yo debo medir el ingreso de la producción desde el momento en el que los compré hasta el momento en el que los vendí, o desde el momento en que nacieron hasta el momento en el que los vendí. ¿Sí? Y estemos hablando de vacas, toros o estemos hablando de cabras, es lo mismo. Porque yo no voy a tener un resultado por la venta operativa de los animales
sino que voy a tener un resultado por el crecimiento desde el momento en el que los tuve hasta el momento en el que los dejé de tener, que los vendí o que se murieron. Porque un animal que se murió, en este caso los toros no, porque no mido su crecimiento, pero ahora vamos a ver que un animal que se murió también genera resultado, desde el momento en el que está hasta el momento en el que se muere. Lo que pasa es que nosotros vamos a ver todo globalmente. Bien, vamos a ver qué sabemos de los vientres al cierre. Según el enunciado, al cierre, perdón, tengo los vientres, sí. Al cierre tengo 80 vientres, hubo 20 decesos, cuyo costo de reposición es de 550.000 cada uno. Bien, entonces fíjense que al inicio yo tenía 100 vientres, que valían 600.000 cada uno, no los deprecio, con lo cual su cuota de depreciación era cero, y un valor de origen de este ejercicio, cierre del ejercicio anterior, de 60 millones, y como no había depreciación, el valor residual es el mismo. Ahora tengo menos animales que valen menos. En el conjunto de todo esto, tengo 44 millones de animales cuando en el origen tenía 60 millones de animales. Es decir, que tengo una pérdida de 16 millones de animales, ¿no? Bueno, esto es lo que tengo que registrar. Tengo que registrar esta pérdida eh, que sufrieron mis animales. Y lo podemos registrar de varias formas. Yo no me acuerdo porque no tengo el papel impreso, pero vamos a ver de qué forma lo traté yo. Bien, yo siempre suelo tratar las cosas de la forma más sencilla posible. Y hice costo de la producción a bienes de uso vientre. Es decir, bajé el valor del activo no corriente y reconocí un resultado por tenencia negativo en costo de la producción. Y ustedes me dirían, pero yo no debería separar el resultado que me genera el deceso del resultado que me genera la diferencia de precio. Sí, se podría hacer, lo pueden hacer como ejercicio, pero en definitiva son dos resultados por tenencia negativo y los resultados por tenencia negativo van a costo. Con lo cual, hundir todo y llamarle costo no me parece mal. ¿Sí? Si tuviésemos que reconocer algún resultado por tenencia positivo, bueno, ahí sería diferente. Deberíamos hacer dos asientos porque tenemos que utilizar cuentas diferentes. ¿Sí? Si en vez de esos animales valer 550 al cierre, valieran 650, yo debería valorizar por precio mis animales, aunque tal vez en la suma siguiera siendo negativo el efecto, pero esa valorización positiva yo la tendría que dar un tratamiento aparte, ¿sí? Porque es un resultado por tenencia positivo el que me genera el precio. Y un resultado positivo, un negativo, la muerte de los animales. Bien, no de precio, porque el valor corriente, el valor razonable, ¿sí? Tanto el valor razonable como el costo de reposición son valores corrientes. ¿Sí? En este caso, el valor corriente es el valor razonable, ya incluye el desgaste en su condición actual por tener mercado activo. ¿Sí? Bueno, esto, nada, ahora lo tenemos que saber porque lo estamos repitiendo hace rato. ¿Alguna duda con esto que acabo de decir? Antes de pasar a resolver el problema que sigue, que no me acuerdo cuál es, porque tenemos todavía toritos, novillos, terneros.
Veamos que sigue. Los nacimientos. Vamos a analizar los nuevos terneros que parecería ser lo más sencillo porque ya sabemos cómo hacerlo, pues ya lo vimos. ¿Está bien? A ver, ¿qué nos dice el caso? El caso nos dice que hay 80 nuevos terneros cuya cotización es de 600 pesos por kilogramo y pesan 80 kilos cada uno. Entonces, sabemos que tenemos 80 cabezas que pesan 80 kilogramos, ¿sí? Fíjense que esto es repetitivo, ¿por qué? Porque en general los nacimientos, si consideramos que se dan en el mismo momento, ¿sí? Tienen el mismo peso. ¿Está bien? Y la evaluación de estos terneros, que en definitiva nuestra actividad es la venta de ganado, la cría y venta de ganado, son destinados a la venta, no nos dice nada más el caso. Con lo cual lo vamos a medir a valor razonable. El valor razonable menos costos directos en el punto de venta. Coincidiendo el valor razonable con el precio de venta. No siempre sucede así, como vimos la clase pasada. Entonces, los 600 pesos por kilo menos los 100 de costos de venta nos dan 500. Si hacemos la multiplicación de todo, nos da que nuestro ingreso de la producción son 3.200.000, que va a incrementar mi activo bienes de cambio terneros. ¿Sí? Con lo cual, si ustedes estuvieran teniendo un pensamiento lateral en este momento contable, ustedes deberían estar imaginando la T de bienes de cambio ternero y decir, pucha, pará, yo tengo en la T, ya le activé los terneros del ejercicio anterior, no me acuerdo el monto, y le estoy activando nuevos terneros. Bueno, todavía no terminó la contabilidad, ¿sí? Todavía me falta ver qué pasó con los terneros del ejercicio anterior. Y en ese momento yo voy a tener que hacer una reclasificación de estos terneros y pasarlos a otra cuenta porque cambiaron de categoría. Quiero ver si tengo alguna anotación relevante. Aunque pierdo en cantidad y en precio, gano en kilogramos por crecimiento biológico. Esto todavía no llegó. Esto es un comentario, pero de lo que vamos a ver ahora. Así que este comentario lo vamos a ver en un rato. Bien, no creo que haya dudas con esto, con lo cual seguimos a ver qué nos depara el siguiente análisis, que es de los novillos. El caso nos dice que tenemos 70 novillos, que son los terneros del año pasado. No se olviden que el año pasado teníamos 80 terneros. ¿Está bien? Es decir, hubo 10 decesos en el medio y acá nadie se los está diciendo. Veamos si así está reflejado en nuestro Excel. Perfecto. Nosotros, el año anterior, teníamos 80 terneros que pesaban 80 kilos y que valían 400 de valor razonable cada uno. Estaban valuados en 2.560.000. Este es el valor que ustedes deberían haber imaginado en vuestras T, ¿sí? En la columna del debe. Ahora dicen el enunciado que al cierre, yo tengo 70 cabezas de animales que pesan 150 kilos, es decir, crecieron tanto que ya se transformaron en novillos, ya no son terneros, ¿sí? Ya no tengo que ir a darles con una mamadera para alimentarlos. Y que están valuados en 300 pesos por kilo. ¿Cómo determinamos este valor? Bueno, los 400 que nos dice el enunciado, menos los costos directos en el punto de venta, los medimos a valor razonable. Fíjense que entre el ejercicio anterior, no solo hubo muertes, sino que hubo baja de precio.
¿sí? Pero hubo aumento en kilos. Entonces tengo varias variables ahí que analizar. Porque ustedes pensarán, che, se me murieron los animales, valen menos, pero en definitiva en conjunto valen más el rebaño. ¿Por qué pasa eso? Bueno, porque el cúmulo de animales que tengo creció. Y ese crecimiento, cuidado con eso, porque es ingreso de la producción. Ahora igual vamos a ver cómo lo traté yo, de que no me acuerdo. ¿Hay más de una forma de hacer esto? Obviamente, como vimos recién. Cada uno con su criterio profesional lo va a tratar en forma conjunta, lo va a tratar en forma separada, lo va a tratar todo junto. Vamos a ver. Y acá sí amerita el comentario que les estoy haciendo porque dice, aunque pierdo en cantidad y en precio, aunque pierdo en cantidad y en precio, gano en los kilos por el crecimiento biológico que es esto. Por eso es que mis animales valen más. ¿Cómo registré yo esto? Bien, yo registré primero, primero, di de alta los novillos que voy a vender como bienes de cambio dentro del activo corriente. Di de baja los terneros, es decir, los mandé a la ver en la T de terneros. Y reconocí el ingreso de la producción. ¿Está bien? Ahora, obviamente, consecuentemente, ustedes se estarán preguntando, quiero creer, si yo no debería haber reconocido, primero, por un lado, el costo de la producción por los decesos y por el resultado por tenencia por la baja de precio, y el ingreso de la producción por separado. ¿Sí? Como pienso que se debería estar preguntando eso, podría decir sí. Si elijo reconocer el ingreso de la producción, lo podría separar. Lo que podría hacer es llamarle a esta cuenta resultado de la producción. Resultado de la producción. ¿Sí? A ver, si la llamé ingreso, en algún momento cuando refunda las cuentas, el ingreso de la producción se va a refundir en resultado de la producción. Para representar mejor este cúmulo de costos e ingresos, yo podría llamarle resultado de la producción. ¿Qué les quiero decir con esto? Si ustedes utilizan la cuenta ingreso de la producción o resultado de la producción en este tipo de casos es indistinto, ¿sí? Porque llegamos a lo mismo. Es decir, todo se va a refundir en el resultado de la producción, ¿sí? Nadie les va a decir que esa registración está mal porque ustedes utilizan ingreso de la producción o resultado de la producción. Lo que estaría mal es que a esta cuenta ustedes le llamen costo. Eso estaría mal, eso sería un error, ¿sí? Primero porque costo va al debe y no a la gana. ¿Sí? Segundo, porque no hay un menor costo en este punto, sino que hay un resultado positivo y los resultados positivos o son resultados o ingresos. ¿Alguna duda hasta acá? Bien, otro comentario de baja los terneros, porque cambian de categoría, no de precio porque se miden a valor razonable. Bueno, por las dudas estos comentarios yo los voy siguiendo. Escucho si tienen alguna duda o consulta antes de pasar. Creo que nos queda el problema de los toritos. Mm. Bien. Pregunta, qué bueno. En caso de que
aumente el kilogramo y además aumenta el precio. ¿Reconozco un resultado por tenencia? Buena la pregunta. En caso de que aumente en kilogramos, como es este caso, yo voy a reconocer el ingreso de la producción. En caso de que aumente el precio, voy a tener que reconocer el resultado por tenencia positivo. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? ¿Contesté tu pregunta, Lorena? Como no tengo que escribir, podemos ir haciendo esto más lento. En la pizarra, como tengo que además de ir hablando, ir escribiendo, va todo un poco más rápido. Acá lo tengo escrito, no tengo esa dificultad. Entonces, bien, ¿qué nos queda? Veamos a ver qué nos queda. Creo que esto ya llega a su fin. Tenemos el problema de los toritos. Bien, los toritos todavía son animales, son activos biológicos que se miden a valor razonable, por lo cual vamos a utilizar todos los datos que tengamos para medirlo a valor razonable. Creo que en este caso hasta ya tenemos el, el costo, que creo que es el único dato que tenemos, por eso vamos a usar ese. Mm. Pero sabemos que estos animales son puros por Pedrique y que en algún momento cuando estén en su actividad, ¿por qué no los depreciamos? No los depreciamos porque no están en su actividad de terminación, o sea, no están terminados y aptos para producir en cantidades normales y habituales, en cantidades comerciales, sino que eh, todavía están en proceso de desarrollo, con lo cual podemos medirlos de esa forma. Estos son los terneros del ejercicio 4, no del ejercicio 7. Perdón, acá lo voy a modificar, pues si no se van a confundir. Entonces al inicio yo tenía dos terneros cuya evaluación era de 32.000 cada uno, es decir, valían 64.000 pesos. Ustedes me van a preguntar de dónde sale el 32.000. El 32.000 surge de hacer 64 dividido 2, porque ese precio en el ejercicio anterior no lo tenía, lo calculé. Y al cierre tengo dos cabezas, pero que ahora son toritos y valen 500.000 cada uno. Es decir, que entre los dos valen 1.000.000 de pesos. Ya crecieron esos animales, ya tienen otro valor. Con lo cual, este crecimiento yo lo tengo que reconocer, sea en resultado o en ingreso de la producción, lo tengo que reconocer. Este no es un resultado por tenencia. Este es un crecimiento de los animales. ¿Sí? Ojo con eso. Porque ustedes dirán, bueno, no, pero hay diferencia de precio en la misma cantidad de animales. Sí, pero esa diferencia de precio, y esto es muy importante, esa diferencia de precio que se generó fue porque los animales crecieron. ¿Está bien? Entonces, la propuesta que les hago es registrarlo de esta forma. Doy de alta los bienes de uso toritos, doy de baja los bienes de uso terneros, o sea, hago la reclasificación contable para saber de qué tipo de animal se trata y reconozco el ingreso de la producción. ¿Sí? Y de vuelta les digo, este ingreso de la producción se sustenta en la reclasificación de los animales generada por su crecimiento, porque si estos terneros no hubiesen crecido, no hubiese sido posible llamarlos toritos. ¿Está bien? Entonces, reconozco todo el 100% ese ingreso de la producción y no un resultado por tenencia. ¿Sí? Porque en definitiva lo que estoy haciendo es medir el crecimiento de esos animales. ¿Me explico? Diferencia es, si yo tenía dos toritos que valían 32.000
y ahora tengo cada uno, y ahora tengo dos toritos que valen 500.000, bueno, sí, hubo un- una inflación tremenda que debo reconocer, un resultado por tenencia, por precio. Pero acá hubo un crecimiento del animal. Entonces estas cuestiones son sutiles, pero hay que tenerlas en cuenta porque si ustedes acá pusieran resultado por tenencia, acá sí estaría mal porque ustedes no estarían considerando el ingreso de la producción, el crecimiento del animal. Y este animal va a seguir creciendo y a la medida en que siga creciendo, va a seguir generando resultados. Por eso, cuando este animal pase de torito a toro, vamos a tener un nuevo ingreso de la producción. ¿Está bien? ¿Alguna duda con esto? Bien. Como pude... A ver si hay alguna duda. Dice, ¿me recuerda por qué no se deprecian los toritos? Ah, muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Estos toritos no se deprecian porque no están terminados, es decir, no son toros. ¿Está bien? Es como una máquina en construcción, ¿sí? Yo tengo una máquina que la estoy montando en la línea de producción. Mientras esa máquina no esté en condiciones de producir en capacidades normales, habituales y comerciales, como dicen las normas, esta es una definición más de normas locales que de normas internacionales, pero aplica. Yo no puedo depreciarlo porque en definitiva no está sufriendo ningún desgaste esa máquina porque no está funcionando. La depreciación mide el desgaste. Entonces, este torito, en la medida en que no esté reproduciendo, no se esté reproduciendo, no está sufriendo un desgaste. ¿Está bien? Por esa sencilla razón no lo deprecio. Las depreciaciones vienen cuando los activos que son utilizados como factor de la producción están siendo utilizados o están en condiciones de ser utilizados. Por ello tengo una máquina que está en condiciones de ser utilizada y no la estoy utilizando. Pero eso ya es una decisión productiva. Yo la sigo depreciando porque la máquina ya está en condiciones de ser utilizada independientemente de que yo haya decidido no hacer. ¿Está bien? Bien, como les decía, dado que pudimos avanzar un caso en la clase pasada, les voy a dar este caso de los puercos, tan aclamado el cuatrimestre pasado, que fue un caso de parcial del año anterior, si no me equivoco. ¿Sí? Entonces, este sería un caso que ustedes deberían poder resolver en un examen. ¿Sí? Yo no les voy a resolver todos los casos de los parciales, porque todos van a ser diferentes. ¿Está bien? Pero la mecánica es siempre la misma. Y repito, independientemente del animal de que se trate. El año pasado lo hicimos con puercos, este año lo hicimos con caballos. Este cuatrimestre no sé qué animal se me va a ocurrir hacerlo, pero ya les nombré varios animales. Es cambiarle el nombre al animal, ¿sí? En definitiva, la mecánica es la misma. O por ahí lo hacemos con vacas y toros. Pero este fue un caso de examen, ¿sí? Obviamente, este examen nunca va a volver a aparecer porque ahora forma parte del ejercicio, ¿sí? En la medida en que tengo que ir trasladando casos de exámenes a ejercicio, tengo que ponerme creativo y hacer nuevos exámenes, con lo cual la dinámica cambia. ¿Sí? Profe, voy a pedir modelos con caballos, por favor. No voy a resolver más casos de examen. Basta de caballos, profe, lo pido. Cambiamos a otro animal. En un cuatrimestre me acuerdo que la profesora Chul tomó con peces. Yo con peces todavía no me he metido. Pero hubo un cuatrimestre que la profesora Chul tomó con peces.
Yo creo que cuando puso caballo, el problema no era el caballo, creo que eran las otras cosas que estaban dentro, que bueno, cada uno nos habremos confundido, pero recuerdo ese punto de parcial, yo porque lo estoy recursando. Bueno, Pero sí, no era difícil el punto, no era algo que no vimos en clases, pero bueno, al menos yo sé que me confundí en ciertas cosas que después me aclaró. bueno, mejor así. Entonces, ya veremos qué creamos para este cuatrimestre. Bueno, los Puercos Sociedad Anónima se dedica a la cría de puercos y cuenta con 50 puercos al inicio, que se componen de la siguiente forma. 45 puercos que pesan 2 kilogramos cada uno, destinados a la venta. Valor total del chiquero es de 500.000 pesos. Un puerco puro por pédrigue, ¿sí? En el caso de los caballos, para hacer la analogía, yo no les había dicho que eran puros por pédrigue, sino que lo que les dije es que el caballo tenía eh, tanta cantidad de premios, ¿sí? Eso lo hacía exclusivo. Si ustedes ven en el mercado un caballo que valga eso, bueno, que tenga estos premios y que tenga el valor de mercado, pero no creo que lo encuentren. Vida útil 10 años, depreciado al 50%. Depreciado al 50%. Esto también fue una pregunta recurrente, ¿sí? Recurrente. Si un animal está depreciado al 50%, ¿sí? Si un animal vale 500.000 pesos, ustedes lo están leyendo ahí, valor del puerco 500.000, y está depreciado al 50%, ¿sí? Ustedes tienen que imaginar la contabilidad, ¿sí? Y comprender que el valor de un animal que se mide a costo menos depreciaciones está compuesto por costo menos depreciaciones. Si está depreciado en el 50% y vale 500.000, el animal entonces vale 1.000.000 de pesos y sus depreciaciones acumuladas son de 500.000. ¿Está bien? Entonces, la cuota de depreciación que tienen que cargar, si tuvieran que cargar, no sé, ahora vamos a ver qué dice el ejercicio, pero la cuota de depreciación nueva debería ser de 100.000, ¿sí? Si estoy depreciando en 10%. Pero esto de depreciar al 50%, lo que van y hacen es, bueno, este puerco lo deprecio al 50%, con lo cual vale 250. No, no es así. Esto es porque necesitan pensar más en términos contables, ¿sí? 4 puercas, puras por cruza, con 10 años de vida útil, que fueron compradas hace 4 años a 200.000 cada uno. Y al cierre tenemos 45 puercos, una puerca pura por cruza, y el resto de los animales murieron. O sea, perdí un montón en esto. Los gastos de venta ascienden al 10% y el método de depreciación es lineal por años de vida útil. Realice las registraciones necesarias en forma tal de reconocer los resultados de la producción de puercos conforme a la NIC 41. A ver, aunque ustedes piensen lo contrario, siempre trato de que eh, las soluciones de los casos de exámenes sean con pocos asientos, ¿sí? Si ustedes ven que están haciendo 20 asientos, algo no anda bien, ¿sí? Porque después tengo que corregir la cantidad de asientos que hacen por la cantidad que son, por la cantidad de casos que son. Con lo cual trato de que sean pocos asientos, ¿sí? Este caso yo lo resuelvo, o la resolución propuesta es con 3 asientos. A saber. Primero vamos a analizar la situación de los puercos, ¿sí? A ver, yo al inicio tenía 45 puercos, estos puercos son destinados a la venta, con lo cual están medidos a valor razonable.
que valían 500.000 cada uno, ¿verdad? En algún lugar está eso. 45 puercos que valían 500.000, el chiquero, perdón, les estoy diciendo mal. Total del chiquero valía 500.000 pesos y tengo 45 puercos. Con lo cual, si quiero saber la cantidad de kilos, el precio por kilo, lo que hago es, bueno, los 500.000 dividido los 45 por 2. ¿Se entiende? Y obtengo la cantidad de precio por kilo. Nada, son datos que yo calculé sin necesidad. Estos datos no los necesitan. Yo los calculé porque sí. Al cierre del ejercicio, tenemos 45 puercos, cuyo valor es de cuánto? Cuyo valor es de 7.000 por kilogramo. ¿Está bien? Y nos dice que pesan 15 kilogramos cada uno. Con lo cual, fíjense que en este caso, yo en la situación de inicio le di la cantidad de animales y el valor de los animales, y estos datos no me interesan, los calculé después, los inventé. ¿Está bien? Y ahora lo que les estoy dando es la cantidad de animales, la cantidad de kilos y el valor razonable que deben calcular, que son los 7.000 por kilo por 0,9. ¿Por qué? Porque les estoy dando el valor razonable menos los costos de venta. Los costos de venta lo tienen y el valor razonable coincide con el precio porque no hay otro tipo de gasto que se venga a deducir del valor razonable. Con lo cual a mí lo que me interesa es la variación que hubo en el precio, porque con la nueva información ustedes pueden determinar el nuevo precio, ¿sí? Y en definitiva lo que tenemos aquí es el ingreso de la producción. ¿Todos ven hasta acá esto? Bien, ¿cómo lo registré? ¿O cuál es la registración propuesta? ¿Sí? La registración propuesta es valorizar mis bienes de cambio puercos contra, necesito ampliar un cachitito, bueno, se ve, contra el ingreso de la producción de puercos. ¿Sí? Y este asiento vale un punto. El uno que ven ahí es lo que vale el asiento. En un caso de 2 puntos o de 2,5 puntos, este asiento vale un punto. Necesitan 6 puntos para alcanzar el 4 por normativa de la universidad. ¿Está bien? Este asiento ya suma un punto. Y no es muy difícil de hacer, porque es más o menos lo que veníamos haciendo. Y es más o menos la mecánica que tenemos que seguir siempre, independientemente de cómo estén los datos. ¿Sí? Porque en la vida real el cliente no nos va a traer los datos ordenaditos. Nos va a traer los datos dispersos. Y algunos nos va a traer de una forma, otros nos va a traer de otra. Con lo cual, a veces van a estar redactados de una forma, a veces van a estar redactados de otra. A veces van a estar redactados tipo ítem y a veces van a estar redactados tipo relato. Y ustedes los tienen que ir desmembrando. Lo siguiente que tenemos que analizar es qué pasó con los puercos. Fíjense, al inicio tenía un puerco reproductor, esto es lo más fácil, que valía 100 cada uno. Estaba depreciado al 50%, con lo cual el valor de origen era 1.000.000
La depreciación acumulada era 500.000 y el valor residual, acá le voy a poner valor residual porque parece que fuera valor razonable. Vamos a ponerlo bien. Valor residual era de 500.000, con lo cual la evaluación del animal esta es correcta. ¿Sí? Este número, acá me faltó un cero porque pesos por unidad, teníamos un único animal que valía, ahí está, 1.000.000. Perfecto. Igual este número es irrelevante. ¿Sí? El número que me importa a mí es este, porque el animal valía 500 y ahora ya no lo tengo más, con lo cual yo tuve una pérdida de 500 porque el animal valía 500. ¿Está bien? Pero cuando yo dé de baja el valor del animal, implica que tengo que dar de baja su cuenta original y su depreciación acumulada. Necesariamente. Yo no puedo dar de baja, ¿sí? Puercos, es decir, mandarlo a la ver y reconocer un resultado negativo, un costo de la producción. No, porque si hago el análisis correcto, es decir, siempre tengo que hacer un cuadro donde analizo lo que tengo. Es decir, este animal está depreciado en un 50%. Veo que vale 500, con lo cual su valor o de origen debió haber sido 1.000.000 menos 500 de depreciación acumulada. Cuando doy de baja el millón, tengo que dar de baja la depreciación acumulada. Acá me he encontrado con un montón de cosas. Me he encontrado con bajas de el animal completo sin considerar la depreciación acumulada. Bajas por 500.000, bajas por 1.000.000, pérdidas o costos por 1.000.000, pérdidas o costos por 500.000, que no está mal, porque en definitiva nos va a dar eso, pero la contabilidad no me cierra, con lo cual no está del todo bien. ¿Está bien? O lo mismo, pero hecho sobre el 250.000, que era calcularle la mitad al número que les estaba dando, que no sé ese dato, ese cálculo, cómo lo hicieron. Bien, yo lo resolví de esta forma. Costo de la producción surge de acá. Si yo tenía algo que valía 500 y de repente no lo tengo más, perdí 500. Fin de la cuestión. Esto nunca les daba si ustedes consideraban que el valor de origen del animal era 500. No, este asiento no les cerraba, salvo que pusieran el costo 250, que muchos lo hicieron así, obviamente está mal. Pero doy de baja el puerco reproductor por su valor de origen y doy de baja su accesoria, su depreciación acumulada. Y este asiento vale 0,75. Debiera valer más, porque parece un poco más complejo. Es simple, pero a grandes rasgos parece que fuera más complejo. Y nos queda ver qué pasó con los vientres. Los vientres, yo tenía al inicio cuatro vientres, a ver qué datos tengo. Cuatro vientres que valían 200.000 cada uno. Con lo cual tenía 800.000 en vientres. Esto es valor residual. BR de valor residual, no de valor razonable. Lo aclaro por las dudas. Y al cierre tengo un animal que vale 300.000. Es decir, tuve un deceso en animales, pero tuve una valorización de los animales. Con lo cual, acá, bueno, puedo tener una mezcla de costo de la producción y de resultados por tenencia positiva. ¿Sí? Que bien lo podríamos hacer en dos asientos. Yo la verdad que, bueno, me armé un asiento que podía considerar bien, porque de todas a ver, como una cosa se puede resolver de varias formas, dije voy a considerar bien tal cosa y es lo que les voy a mostrar, que no me acuerdo qué es, porque no lo tengo impreso de vuelta.
Lo que sí sé que en definitiva en la contabilidad, yo considero, en este caso, considero bien que ustedes reconozcan una pérdida por 500.000, ¿sí? Si en definitiva la pérdida les da 500.000, a mí me parece correcto. ¿Está bien? Con lo cual dije, si lo resuelven de esta forma, creo que puede llegar a estar bien. Que es dar de baja todas las puercas reproductoras que no tenemos más y reconocer el costo de la producción de puercos. Pero ustedes me dirían, bueno, pero ¿y si yo registro el costo por la pérdida, por los decesos de los animales, pero registro el resultado por tenencia positivo por la diferencia de precio en más? Bueno, si en la suma, si en la suma ustedes reconocen un costo de la producción mayor que se compensa en el estado de resultados con una ganancia, en definitiva están llegando al mismo resultado, con lo cual considero que está bien. ¿Sí? A ver, esto no es el caso que estábamos desarrollando anteriormente, donde considerábamos todas las variables. Este es un caso donde yo los estoy evaluando. Y en un caso donde yo los estoy evaluando, lo que quiero determinar es que los animales queden bien valuados, que no les queden cuentas colgadas, ¿está bien? Y que los resultados les queden bien imputados. Con lo cual, si ustedes reconocen en definitiva una pérdida de 500 o una pérdida más grande y un resultado positivo que les netea, a mí me doy por satisfecho en una evaluación. ¿Sí? Diferente es si ustedes en el medio de esto mezclan un ingreso de la producción en estos decesos. Acá hubo decesos y pérdidas, no hubo otra cosa. ¿Sí? Y el único resultado positivo que se podría rescatar es un resultado por tenencia. Entonces, si ustedes de repente mezclan con un ingreso a la producción acá, no tiene nada que ver. ¿Sí? Eh, no me acuerdo, o sea, qué otras cosas han hecho en la resolución de este caso. Pero les digo cosas que por ahí no estarían bien. O sea, todo lo que sume no va a restar. Pero las cosas que están mal, sí, no suman. No suman para nada. Y hasta aquí, porque no hay nada. Bueno, esto creo que había 4 casos nada más y valían 250 cada uno. Pero bien, recuerden que los exámenes tienen esta metodología para resolver con pocos asientos. Lo que normalmente lleva más asientos son los de agricultura porque, bueno, hay que partir de una base, crear la sementera, darla de baja, registrar la venta. En estos de evaluación de animales, bueno, ya hay una situación planteada y se puede resolver con pocos asientos. Así que eso no debería ser un problema, independientemente que los enunciados a veces sean largos porque uno quiere darles más cantidad de datos. Bien, y hasta aquí el famoso caso de los puercos.